Hola amigos, bienvenidos y amigas, bienvenidos a este programa de jueves que como ustedes saben cuenta con la participación de Nicole Rodríguez, que le va a dar finalmente un carácter periodístico a este programa. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Fernando. ¿Tú cómo estás? Tan serio que te veo hoy día. Así es, pues me estoy preparando para encontrarme con mi hacedor cuando me encamine a la vida eterna. Oye, Estoy en una, estoy en una edad que me hace candidato a, bueno, tú sabes. el hombre de la eterna cuarentena, en la comuna de la eterna cuarentena. Exactamente. Oye, Nicole, en lo puramente periodístico, voy a partir por algo así más concreto. Hoy día estuve leyendo no con estupefacción, sino que como algo previsible, que el Senado encontró 20.000 pretextos para no considerar retroactivo una ley que ponga tope a los periodos en que pueden estar en el Congreso, o en otras palabras, si alguien está, voy a ponerlo exagerado, 20 años ya en el Congreso, y hay gente que está por más Y o que los menos, hay. que los hay, Sí. empezaría a contarse de ahora en adelante solamente los 16 años que tendrían de tope los senadores, y por lo tanto se podrían pegar otros 16 años, y dieron toda clase de razones. Ninguna de las razones que dieron es la única que podían dar, que creo yo que es haber dicho, y es un asunto que se puede examinar, pero podían haber dicho: creemos que es mejor que el pueblo soberano tenga derecho a elegir a alguien que le gusta todas las veces que ese pueblo quiera, en primer lugar, y segundo, eso garantiza que los elegidos, que cuentan con esa confianza eterna del público, son personas muy experimentadas. Ese argumento lo pudieron haber dado, pero dieron otros absurdos, hablaron de vendetta de los diputados, hablaron de que se les estaba pasando la cuenta. No sé, ¿qué opinas tú? Mira, tú sabes que esta ley, que es una ley que está en el Congreso hace 14 años prácticamente, pasó una iniciativa, pasó el primer trámite en la Cámara de Diputados el 2012 y ahí quedó. Pero tú sabes que me parece que lo más discutible de la ley es si hay que impedir la reelección, pero si ya se aprueba el impedir la reelección, ya la retroactividad tiene que funcionar de todas maneras, porque si no, esta ley implica que para 12 años más, en el caso de diputados, 16 años más, empieza a funcionar. Mira lo absurdo que termina siendo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de no haber aprobado la retroactividad, más bien fue por falta de quórum. Tú sabes que con eso es lo que juegan, para no dar sus argumentos, sus puntos de vista, y donde hubo algunas abstenciones, que al final de cuentas están dando su punto de vista al abstenerse, del senador Navarro, del senador Letelier. Insulza derechamente votó en contra, por ejemplo, o Jorge Pizarro votaron en contra. Habían alcanzado 22 votos y necesitaban 26, pero ya a esta altura de la tarde, en la hora que nosotros estamos grabando, ya los diputados del oficialismo y de la oposición anunciaron que lo van a reponer en la Cámara de Diputados y que van a esperar que sí se apruebe con retroactividad, que es lo más lógico. Pero sí me parecería que a lo mejor es más discutible el tema de la reelección, porque, por ejemplo, las democracias desarrolladas, yo no tengo una idea preconcebida de si es buena o mala per se la reelección. Depende. Depende de la calidad de la democracia y depende de los mecanismos que tenga la democracia de cada país para hacer de la competencia electoral algo real, algo fidedigno, algo en que la gente crea, algo honesto, digamos. Quizás estoy pensando en algo imposible, pero hay democracias desarrolladas que tienen mejor sistemas electorales. Hay solo 2 países que impiden la reelección, uno de ellos México, no sé si tiene mejor democracia que nosotros, lo dudo. Y en el caso de las democracias desarrolladas, ¿cuáles son los principios que rigen? Dicen, uno, es que la experiencia vale en algunos casos, y 2, el principio de no discriminación, es decir, que cualquier persona se puede presentar a un cargo de elección popular y que será finalmente el voto el que lo decide. Me parece que eso es más discutible que el hecho de no aplicar la retroactividad, digamos, que eso ya me parece impresentable, y que finalmente hoy la política no logra darse cuenta que necesita dar señales. No están los tiempos para, por ejemplo, decir, mire, esto va a empezar en 2 años más 16. Las señales hoy, a lo mejor incluso
menor que el fondo, pero las señales son tremendamente importantes, porque si no, no vamos a salir un poco del embudo en el que estamos inmersos. No sé, yo tengo muchas dudas acerca de lo que tú llamas señales. ¿Señales de qué? ¿Señales a quién? ¿Qué significan esas señales? Fíjate que el punto central tú mismo lo acabas de tocar. La cuestión es qué es lo que es mejor para representar la voluntad ciudadana. Esa es la idea de los representantes, representan al pueblo, y qué es lo mejor para el trabajo legislativo. Esas son las cuestiones, la calidad del trabajo legislativo y la calidad de la representación. Nosotros ya tenemos alguna experiencia en lo que significan los parlamentos. Tenemos las experiencias del pasado y tenemos las experiencias del presente. La calidad de un honorable no está necesariamente, y quizás al revés, se opone a la novedad. Un honorable experimentado en Estados Unidos, así tú sabes, lo sacan por la puerta del cementerio a los legisladores. Pueden estar 50 años, hay verdaderas dinastías, unos viejitos de 90 y tantos siguen estando ahí. Son conocidos por sus incumbentes, por los electores, conocen al revés y al derecho la práctica legislativa, se han, qué sé yo, informado mejor acerca de las necesidades de lo que están representando. Naturalmente también está el elemento negativo de que con el tiempo las personas se van corrompiendo un poco, se van asociando con otras, van perdiendo llamémoslo idealismo por darle un nombre que hubieran podido tener al principio, pero sumando y restando, por lo menos no me queda claro en absoluto que vaya a haber una mejora de la calidad legislativa por el hecho de que se vaya reemplazando por gente nueva, que lo único que va a ofrecer al final de cuentas es su inexperiencia, porque no tenemos por qué suponer, y lo hemos visto con gente del Frente Amplio, que porque tú eres jovencito y tienes las mejillas sonrosadas y vienes llegando a la política, entonces por necesidad eres más inteligente, eres más puro, eres más honesto, eres un mejor representante y vas a hacer mejores leyes. Eso es falso. Esa es la esencia de la cuestión. No el darle el gusto a gente que está emputecida con el Congreso y que incluso algunos quisieran que se cerrara y que quieren ver que se vayan y que lleguen otros y luego echarlo a esos también. Esa inquietud, esa incomodidad con la labor legislativa no se va a mejorar con cambiar el equipo, se cambia con una mejor calidad del equipo. Lamentablemente hoy en día, o sea, en los últimos años, y para qué voy a dar ejemplos, sería enojoso, tendría que mencionar a ciertas personas, hoy en día no hay ninguna garantía de que llegan al Parlamento, como ocurría en el pasado, yo lo recuerdo muy bien, gente que tenía un cierto piso intelectual, moral, de experiencia política. Ahora eso no ocurre. Y algunos creen incluso que es mejor que llegue cualquiera, como que es más representativo del pueblo. Y eso es una tontería, porque al final de cuentas... Me sumo a ti en el sentido de que la experiencia finalmente nos ha brindado los siguientes ejemplos. Cuando se comenzaron a votar por concejales, no sé si lo recuerdas, que llevamos serán unos 4 años ya de sucesivas votaciones de concejales. Nadie sabía para qué servían, nadie conocía a los concejales. Pero el argumento, que por lo demás se les paga, sale del presupuesto de cada municipalidad. El argumento fue para mejorar la representación de esos municipios, para mejorar la representación de la gente. Que me levante la mano todos nuestros auditores si conoce la labor que hacen sus concejales. Nunca más se conocieron, nunca más se vieron, se les paga y por lo demás es una plataforma política, no de representación. El mismo caso ocurrió con el cambio que hubo de nuestro sistema electoral al aumentar los diputados y los senadores. Era para mejorar la representación de nuestra democracia y la ha empeorado, si esa es la realidad. Bueno, tendríamos que examinar qué significa representar. Representar significaría, en el caso puro, que yo, ciudadano, le digo a alguien que va a ser mi candidato, mire, yo pienso esto y esto de estos puntos, y eso es lo que usted tiene que representar en el Parlamento, o donde sea, o en el municipio. Pero eso no ocurre, que en ningún momento la gente tiene una oportunidad, si es que acaso tienen una idea clara de que quieren que sea representado de ellos. En primer lugar, no saben qué quieren que se represente de ellos. Tienen una concepción sumamente vaga, el ciudadano común, de cuál es su interés.
Después de esto, cómo mide, cómo evalúa esa representación de parte del elegido una vez que entra al recinto y se separa completamente del contacto con su elector. El ciudadano ya no sabe más de lo que está haciendo su diputado, su senador, o su alcalde, o su concejal. Estos a su vez tienen que tratar un montón de asuntos que no tienen nada que ver con los temas que pudieran interesar al ciudadano, y en definitiva esto de la representación viene siendo una entidad mitológica. A mí lo de la representación, como te digo, lo pongo como mínimo entre paréntesis. Para mí la cuestión fundamental es qué clase de personas tenemos haciendo leyes. Son personas con experiencia, son personas con algún grado de inteligencia, son personas con algún grado de decencia, o son simplemente militantes de un partido que terminan de hacer de la democracia finalmente una máquina de distribución del poder entre partidos, entre coaliciones políticas, sin que el ciudadano del cual tanto se habla no tenga arte ni parte, la mayor parte del tiempo. Precisamente. Ahora, dentro de este contexto que tú hablas de aumentar el poder político, y finalmente habría que definir cómo se representan esas personas, etcétera, donde sí ocurren mayores casos quizás de clientelismo, de hacer de un territorio a lo mejor tu área de poder, son en los municipios y en las alcaldías. Entonces, el nivel de limitar aquello, a diferencia del Senado, que me parece, y en la Cámara de Diputados, que es más difícil, me parece relevante evitar la reelección. Hay alcaldes que llevan 20 años, que esa comuna prácticamente ellos son dueños de esa comuna. Son señores feudales. Hacen lo que quieren, porque además tienen menos reglas de fiscalización. Sí, bueno, mira, hay un montón de mitos que se han construido y se legitiman enarbolando la palabra democracia. Cuando partió la idea de que los alcaldes fueran elegidos, se dijo que era para perfeccionar la democracia. Y en esa época yo escribía columnas en un diario y dije, ¿en qué sentido se perfecciona la democracia por el hecho de multiplicar los eventos electorales que permiten distribuirle y entregarle poder a los partidos políticos? No veo por dónde. Y creo que el tiempo me ha dado la razón de que los municipios se han constituido simplemente en otro pool de pitutos y de poder para los partidos políticos. Se han convertido muchas veces en entidades donde abunda la deshonestidad, los arreglines. Hemos visto municipios donde han llegado gente vinculada al narcotráfico, hemos visto alcaldes que han sido procesados, hemos visto toda clase de irregularidades, para no hablar de la incompetencia, de la ignorancia de muchos alcaldes que no saben ni hablar. Entonces, ¿en qué se perfecciona la democracia? ¿En qué sentido los ciudadanos chilenos estamos más empoderados, como dicen ahora, por el hecho de que Juan Pérez y sus amigotes están haciendo lo que se les da la real gana en el municipio y repartiéndose entre ellos? ¿Te acuerdas que al principio se inventaban viajes a cada momento? Se están repartiendo entre ellos las prebendas del poder. ¿En qué sentido yo estoy más empoderado? Porque hay unos señores que están 30 años robando en un municipio o aprovechándose. En nada, sigo siendo el mismo tipo sin poder ninguno, que no puede decidir nada, ni siquiera a nivel local. Voy ahora a pasar un poquito a comerciales, aprovechar este momento, si no te importa, Nicole. Le quiero recordar a todos los visitantes de este sitio que usted puede agilizar enormemente sus trámites en las notarías con notarioexpress.cl, una página web. Usted entra ahí, prácticamente inicia y termina el trámite, paga incluso, y solo después tiene que ir unos pocos minutos a la notaría a firmar, porque eso es absolutamente necesario, es un deber jurídico, se tiene que firmar en la notaría, pero está ahí 2, 3, 4, 5 minutos, en vez de estar 2, 3, 4, 5 horas. Es un procedimiento muy rápido, página notarioexpress.cl. Fuera de eso, esta empresa facilita las liquidaciones, la legalización de los finiquitos de manera masiva, de una manera que resulta más fluida y mejor para todas las partes involucradas. Tienen dos modalidades, una centralizada, otra descentralizada. Averigüe los detalles haciendo sus preguntas, haciendo sus consultas a contacto@notarioexpress.cl, por supuesto. Y para asuntos legales particulares que tengan que ver con temas civiles,
Salinas y Ojeda es la solución, es un buffet que se especializa en ese tipo de asuntos y por consiguiente tienen una buena tasa de éxito, muy buena, en caso de que usted tenga problemas en un divorcio, en un funeral, no el suyo, por supuesto, usted deja de tener problemas, pero si está el tema de las herencias y vienen las disputas con miles de personas que llegan todos haciéndose los amantes del muerto a disputarse hasta la plancha para planchar. Salinas y Ojeda, estimados amigos, es la respuesta. Salinasyojeda.cl es el lugar donde ustedes pueden ponerse en contacto con ellos. Y para terminar este primer bloque, no olvide que para hacer negocios en Estados Unidos lo más conveniente es ponerse en contacto con inviertanusa.cl, que no solo maneja los mecanismos administrativos, legales para hacer negocios en Estados Unidos, sino que tiene en carpeta más de 3.500 franquicias que están esperando su inversión, tienen en carpeta también oportunidades para comprar inmuebles en todas las ciudades o estados de Estados Unidos, muchas oportunidades, por ejemplo, en Detroit. También le puede tramitar una cuenta corriente en un banco norteamericano, lo cual facilita mucho las cosas, y la visa de residencia para inversionistas si quiere irse a vivir allá. Y finalmente les quiero recordar que este 2 de junio, o sea, unos días más, a las 12, en el sitio, por supuesto, de inviertanusa.cl, hay un seminario que trata de las inversiones en USA. Hay unos expertos que van a hablar de este asunto en línea. El asunto es gratis. La presentación dura 1 hora. A las 12, el 2 de junio, vaya inscribiéndose. Esto es necesario. Vaya inscribiéndose en inviertanusa.cl para tener acceso a este seminario. Dicho lo cual, volvemos con Nicole Rodríguez, con la cual estábamos conversando de este tema que una y otra vez emerge, ¿no? Nicole, el tema del Congreso, de la credibilidad del Congreso, de la eficacia del Congreso, y la sensación del público sigue siendo muy mala respecto al Congreso. Creo que sigue ocupando los últimos puestos de credibilidad, ¿no? Bueno, las últimas encuestas 2-3%, pero mira, aparte del Congreso, y a propósito que se está discutiendo todo esto, y debiera haber una mayor preocupación por entregarle más credibilidad a nuestro sector público, el ministro Briones, y que va a ir dentro de este gran acuerdo, después me imagino que vamos a conversar de este llamado al gran acuerdo, el ministro Briones está planteando algo que me parece bastante relevante, muy importante, y que si se logra realizar y concretar, es algo que es una buena noticia para nuestro país, que es plantear el presupuesto de la nación, el presupuesto del fisco, en lo que vamos a gastar la plata, la poca plata quizás que vamos a producir este año, base cero. ¿Qué significa esto? Que de una vez por todas el fisco pueda limpiar de su presupuesto todos esos programas que no sirven y que gastan miles de millones de pesos mensualmente y finalmente anualmente. Mira, para que tú sepas, hay una evaluación de la Dirección de Presupuesto junto con el Ministerio de Desarrollo Social que evaluó los programas en los que se gasta la plata del gobierno, el Estado chileno en realidad, entre el 2011 y el 2019. El 60% de los programas de gobierno son insuficientes, son calificados como insuficientes. Y el 5% califica como bueno. El problema de esto no son las evaluaciones, no son el detectar que aquel programa no está funcionando con el objetivo del cual se hizo. El problema de eso es que el programa sigue funcionando. No existe un mecanismo en que el Estado lo borre del papel, saque a la gente que está trabajando en ese programa y le diga no, porque no funciona. Es necesario que se haga, porque de otra manera nunca nos va a alcanzar la plata y siempre al final van a ocurrir a los viejos mecanismos de aumentemos los impuestos, cuando Chile ya tiene una carga de impuestos bastante alta comparado incluso con países desarrollados. Junto con eso se está planteando que se revisen los salarios de todos los funcionarios públicos, porque ya llevan quizás varios años aumentando aquellos salarios, y los análisis, por ejemplo, hay uno del Banco Interamericano de Desarrollo que me gustó, para poder comentárselo a ustedes, en el que habla que el 26% del gasto público representan remuneraciones de personas, para ponerlo en fácil. Los países OCDE, que son los países a los que uno debiera aspirar quizás, en los países desarrollados, los países fuertes, representa eso el 24%.
Esos 2 puntos son 1.300 millones de dólares aproximadamente. Entonces, también es necesario en este gran acuerdo que nos pongamos también del lado de poder limpiar la grasa del Estado de una vez por todas y tener un Estado fuerte pero no gordo, porque si no, nada va a funcionar. Eso no va a suceder, tú sabes. Eso no va a suceder. El Estado es un tumor inoperable. De hecho, cuando se habla de la ineficiencia del Estado, que para algunos a lo mejor es un cliché, que es gratuito, se basa en lo que tú mismo has dicho, que una vez que se establece una repartición pública, una vez que se contrata a ciertas personas, después tú no las puedes mover más. Y ahí quedan y se van acumulando. El Estado es como estratos geológicos de capas de funcionarios y de organismos que fueron creados en algún momento para enfrentar una situación que quizás desapareció y sigue existiendo. Tú sabes, por ejemplo, abro paréntesis, este famoso impuesto a las contribuciones tiene que ver con la reconstrucción de Chile por el terremoto del año 60, y ahí sigue funcionando, cada vez peor, cada vez más pesado. Entonces, que el Estado vaya a operarse a sí mismo, cuando en definitiva esos organismos que están de más o que cumplen mal su función, al menos cumplen la función de darle pega a un montón de gente, es imposible. Mira, esto de la reforma del Estado con los más distintos lenguajes, que en un momento se hablaba de limpiar la grasa, después de cortar la grasa, ahora el Gran Acuerdo Nacional, siempre han fracasado. Por eso que se reiteran, porque han fracasado. Se crean demasiados intereses alrededor de esto. Piensa tú, ¿cuánta gente vive del fisco en Chile? ¿Cuántos empleados públicos crees tú que hay en Chile más o menos? Son cerca de 500.000 de personas, sumándolo todo. Suma a sus familiares ahora, sus allegados, suma a todo el mundo. Estamos hablando de 3 millones de personas fácil que viven del fisco. ¿Cómo te operas de eso? Yo creo que es imposible. Lo que más puede hacer el Estado, y que tampoco lo hace bien, es un bypass. Una entidad funciona mal o no funciona en absoluto, entonces la dejas ahí subsistiendo, con gente que está ahí cobrando sus sueldos, como siempre, y generas otro aparato para cumplir la función, que tal vez tampoco la cumpla, entonces creas un tercer aparato, y no estoy haciendo una metáfora con esto porque ha ocurrido. Y por eso si tú observas el organigrama del Estado te vas a encontrar con no pocas ocasiones en que hay órganos que en el fondo, aunque tengan distintos nombres, se repiten las funciones, claro. se sobreponen unos contra otros, unos sobre otros, son igualmente ineficientes, cuestan un montón de plata, pero no te los puedes operar. Porque estamos hablando de 3 millones de votos además, pues. Estamos hablando de que los propios gobiernos que hablan de cortar la grasa, exacto, no se atreven a cortarla, porque no se puede hacer nada. No se puede ni siquiera hacerlos trabajar a veces a los empleados públicos. No se puede hacerlos volver a las oficinas. Una vez que se desarrolla ese tumor, es inoperable, Nicole, totalmente. La pregunta en rigor era si finalmente la crisis del coronavirus, una crisis que de verdad no se vivía hace cuánto. ¿Tú la viviste alguna vez? Un tipo de esta crisis y la crisis económica que se viene. Entonces la pregunta en rigor es si finalmente esta profundidad de crisis que vamos a tener y que tenemos va a, de alguna manera, darle algún énfasis para poder realizar algo que está proponiendo el ministro de Hacienda. A lo mejor no se va a realizar en un 100%, pero me parece que algo de piso puede haber, dado los compromisos que está adquiriendo el Estado para poder asistir a la gente que va a caer en la vulnerabilidad máxima. Yo creo que lo que va a suceder es que el Estado va a crecer aún más. No va a cortar la grasa, sino que va a crear más grasa, van a crearse nuevas. Acuérdate, van a crearse nuevos aparatos administrativos de una cosa o de otra para enfrentar la crisis, no se va a disminuir el aparato del Estado. Para que eso ocurriera, para partir un poco como de cero, tendría que haber un apocalipsis, tendría que venirse todo abajo, tendrían que llegar los extraterrestres, tendríamos que salir de una guerra derrotados, con todo demolido, y entonces ahí está, digamos, no queda nada, no queda tumor, no queda cuerpo tampoco, no queda nada. Entonces tú tienes por obligación que partir de cero. Fuera de esa situación extrema, me parece absolutamente imposible que el Estado se corrija a sí mismo, porque eso es, a sí mismo. Porque ¿qué organismo fuera del Estado está con capacidad para operar el Estado? Dime tú.
es el mismo Estado. El Estado no se va a cortar a sí mismo un brazo, una pierna, ni ninguna cosa. Se habla de eso, sí, porque es políticamente correcto, porque la gente quiere oír hablar de eso, porque la gente le carga la burocracia. Pero no se hace nada, porque esa misma gente que le carga la burocracia, tal vez posiblemente vive de la burocracia. Así que, y esto pasa en todas partes del mundo, Nicole. Pasa en todas partes, pero hay estados más eficientes que otros y algo hace que nuestro estado no sea eficiente con los recursos que tiene. Parte es esa grasa. Parte también, en los mismos informes que yo te estaba leyendo, es cómo ha ido aumentando la remuneración. No un problema total de cantidad de funcionarios, sino que cómo ha ido aumentando la remuneración de los empleados públicos por sobre el sector privado. 20 y tantos % más gana un empleado público y se supone que en parte no debiera ser así, por principio, y segundo, los salarios que hay en el mercado, en el sector privado, de alguna manera se regulan solo porque son la temperatura de la economía chilena. Hay oficios en que se gana más porque se está necesitando más y hay menos personas, en fin, es de alguna manera un termómetro. Entonces, de manera artificial, tienen remuneraciones que no deberían estar recibiendo. Mira, te voy a decir así además ejemplo. En tiempos de crisis, donde se necesitaban quizás algunas instituciones públicas que funcionaran con mayor velocidad o con otros horarios, así como lo hizo el sector privado. Por ejemplo, los supermercados tuvieron que ponerse al día y poder abastecer a la gente de manera online. Bueno, tuvieron que, de alguna manera, reorganizarse. Las farmacias también, etc. De alguna manera. El registro civil, hasta las 2 de la tarde. ¿Tiene alguna razón el registro civil para trabajar hasta las 2 de la tarde? Ninguna razón. Los servicios públicos debieran ser los primeros en haberse reorganizado y ampliar los horarios de atención. Sí, pero eso, lo que pasa es que... Así como el Compin y unos otros. No tiene ningún sentido que atiendan en horarios que eran de los años 80 de este país. El supermercado y otros ejemplos que tú pudieras dar funcionan compitiendo con otras entidades. Son empresas privadas que pueden echar gente si quieren. La situación es muy distinta. El Estado no compite con nadie, hay inamovilidad funcionaria, hay intereses políticos, hay compromiso. Es otro animal. Así que no va a ser el primero en reorganizarse, siempre va a ser el último si es que se reorganiza, cosa que dudo mucho. Últimamente, por ejemplo, han habido algunas cosas positivas que se han hecho en el sentido que algunos servicios que la gente requiere se hacen online. Ok. Claro. Y si tú vas a oficinas públicas vas a ver que en todo escritorio hay un computador, que a veces uno no sabe para qué está ahí en realidad. Pero la reorganización que estamos todos pensando no es de procedimientos, sino que de personal y por lo tanto, de costos. Si el Estado tal como es ahora, voy a poner un ejemplo extremo, si el Estado tal como es ahora, con la misma gente que tiene ahora fuera gratis, que lo pagaran de otro planeta, digamos, los funcionarios, que no le significara ningún peso al país, no tendríamos ningún problema. Nadie se preocuparía del tema del Estado. El tema del Estado preocupa por su costo, por su tremendo costo, que se hace aún más costoso cuando uno lo pone en relación a la pobreza de los servicios que entrega muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Pero yo creo que tú tienes claro, y que no hay ningún chileno que no tenga claro, que en lo básico, en cuanto a reducir su tamaño, reducir el número de funcionarios, reducir su costo, por ese lado nunca vamos a ver nada. Vamos a ver aparecer nuevos procedimientos un poco más al día, como la digitalización, sí. Vamos a ver aparecer nuevos organismos también, pero no vamos a ver un Estado que disminuya. La única vez que he visto en Chile ese proceso fue el primer año del gobierno militar. Cuando claro, tú ibas a algunos edificios del centro Santiago que habían sido por años recintos de entidades públicas, y tú te encontrabas con el espectáculo casi fantasmagórico de pisos vacíos. Habían simplemente cerrado, habían echado a la gente, era como esos pueblos del oeste cuando se acababa la fiebre del oro y estaba todo muerto, ¿entendís tú? Y corrían una especie de matorrales por la calle. Pero eso fue solamente en ese periodo porque había un poder político que podía hacer lo que se le diera la real gana. Y eso fue solo al principio. Después, ya Pinochet se empezó a enredar en sus propias externalidades burocráticas y ya no fue lo mismo, ya no fue cuestión de decir esta oficina se cierra y esta otra también.
se acabó eso. Y se generaron nuevas capas burocráticas con las cuales tuvo que lidiar Patricio Belgo. Si tú te acuerdas, fue uno de los puntos que se discutían, era qué se hace con el personal que incluso dentro de la moneda venía del régimen de Pinochet y que se quedaron ahí. Exacto. Algunos. Oye, ¿te parece que nos vayamos al tema del día, que es el llamado al gran pacto, gran acuerdo? Me parece muy bien, pero antes de eso voy a recordarle a nuestros amigos otros productos del segundo bloque. Les voy a recordar al corredor más rápido de Chile, Hey. Si usted quiere vender más rápido de lo que podría con otros corredores, esto no es instantáneo, pero más rápido, tiene que ponerse en contacto con Hey, que tiene métodos distintos, innovativos, trabaja de lunes a domingo todo el santo día, es increíble. Fuera de eso, sabe encontrar buenos arrendatarios. Buenos arrendatarios significa arrendatarios que pagan y que si tienen que irse se van sin demoler el establecimiento, etc. Sabe además administrar arriendos. Si usted es un rentista que ya está un poco cansado de recorrer arriendos y ahora quizás no puede, póngase en manos de Hey. Sabe además tasar. Lo primero antes de vender un producto es ponerle el precio adecuado, o si no, usted pierde tiempo o pierde plata, una de las dos. Les recuerdo también que está funcionando a plena máquina Climo. Climo es una empresa que ha sido premiada, fue premiada en Israel por innovación, fue premiada en Chile por innovación, y no la han premiado todavía por tercera vez porque está todo parado en el mundo, nadie está dando premios. Pero Climo está funcionando, sus instaladores tienen todos los resguardos sanitarios habidos y por haber, y usted con Climo consigue tener en su casa, donde ahora pasa muchas más horas, una climatización exquisita. Calorcito en invierno, frescor en verano, el aire filtrado, todo tiquitaca. Póngase en contacto con miclimo.com y vaya amononando su casa, donde ahora pasa muchas más horas. Y para terminar este bloque, les recuerdo espacioajedrez.com, donde usted puede comprar la caja que viene a mi izquierda con el tablero, las piezas, la licencia para hacer uso de todos los servicios de espacioajedrez.com, que son muchos. El ajedrez es muy entretenido, es muy absorbente y es ideal para ir formando una mente rigurosa y disciplinada en los niños especialmente. Así es que póngase en contacto con Espacio Ajedrez, compre la caja y además de la licencia que viene en la caja va a recibir 2 más adicionales por mail. Y ahora vamos al pacto, Nicole. Al gran pacto. Que nadie al gran pacto, mira. El presidente esbozó 5 grandes temas para este gran pacto, de alguna manera cambiando un poco el eje de lo que estaba planteando Mario Desbordes y José Miguel Insulza, cuando comenzaron a hablar de este amplio acuerdo nacional, etcétera. Era bastante más general, acá lo acotaron a los temas de la pandemia, a los temas de levantar la economía, del desarrollo, de crear empleo. Pero déjame hacerte una pregunta, me gustaría conocer de qué manera ves tú esto de los grandes acuerdos, porque el gobierno del presidente Piñera comenzó, si ustedes lo recuerdan, con los grandes acuerdos. Comenzó así. Comenzó llamando mesas de diálogo por la infancia, por la Araucanía, por el sistema previsional, por economía. Eran 5 grandes temas, donde juntó gente, incluso acuérdate que Jackson fue muy criticado por haber participado en uno de esos grupos de trabajo, y la idea principal, el eje central del inicio del gobierno de Sebastián Piñera II, fueron estos 5 grandes acuerdos que de alguna manera después se fueron diluyendo, ¿no? Luego tenemos el gran acuerdo de noviembre por la paz y la nueva constitución. Y ahora ya tenemos un tercer llamado en torno a lo que produjo y produce la crisis del coronavirus, de llamar a un gran acuerdo para poder plantear los 2 años más o menos que está planteando este llamado. Pero hay algo que a mí me hace ruido en general, no porque esté equivocado o sea certero el llamado a los acuerdos. ¿No te parece que la democracia en sí misma significa un acuerdo? Cuando tú eres elegido, cuando alguien te da voto y tú tienes cargos de representación popular, cargos de poder en una democracia, hay un acuerdo. Hay un acuerdo de respetar las normas, hay un acuerdo en el cual uno se desarrolla y se desenvuelve
con aquel poder. Entonces, hay algo intrínseco en la democracia de que ya hay un acuerdo, hay un pacto social. ¿Qué está ocurriendo, por lo menos para efectos de este gobierno, que desde el inicio que está llamando estos acuerdos? La democracia se desenvuelve en esos parámetros. Bueno, está claro que se refiere a cosas distintas. Lo primero que dices tú, el fundamento del sistema republicano y democrático, estamos todos de acuerdo en no agarrarnos a balazos, por ejemplo. Pero Piñera está hablando de otra cosa, está hablando de un piso más particular o de un acuerdo político que no tiene nada que ver con este acuerdo invisible o que uno simplemente no lo pone en el primer plano todo el tiempo, que es el solo hecho de vivir en sociedad civilizadamente. Obviamente que ese acuerdo tácito existe. Sobre ese acuerdo se construyen otros acuerdos específicos que son los pactos políticos. Ahora, tú nombraste tres. El primero, cuando llamó a ser parte de estas mesas, que fue un fracaso. No fueron todos, porque la idea es que vayan todos, y no salió nada concreto de eso, tomaron té con galleta de mono, y eso fue todo más o menos. Después, el segundo, el de octubre, no fue un acuerdo, fue una rendición. No podemos llamar acuerdo a lo que vimos en esos días. El presidente simplemente entregó el 95% de su agenda a la izquierda. Eso es lo que es. Adoptó medidas, planes que nunca estuvieron en la agenda de su gobierno, nunca han estado en la agenda de la derecha en general, y por lo tanto llamarlo acuerdo a esa especie, a esa rendición a la cual se le puso ese nombre, no sé, no creo, no fue un acuerdo. Un acuerdo supone que las dos partes están más o menos en una situación parecida, y por eso que tienen que llegar a un acuerdo, tienen igual poder, están equiparados, están en igualdad de condiciones. Tú no haces un acuerdo con un tipo que te tiene la pata en el cogote, que fue lo que pasó en octubre. Y este tercero, bueno, vamos viendo. Ya el Partido Comunista oficialmente dijo que no participaba a menos que el gobierno termine de rendir lo que no ha rendido, a menos que no acepte 100% las propuestas de ellos y de la izquierda, y eso que llaman, abro comillas, las organizaciones sociales, en otras palabras, los sindicatos y otras entidades que manejan ellos, a eso llaman organizaciones sociales, que no son representativas en absoluto de este país, en absoluto. ¿Cuánta gente participa en eso que los comunistas llaman las organizaciones sociales? Sumando incluso a los sindicatos. Poquísima gente. Y dentro de la gente que participa en esas organizaciones sociales, las más grandes, que son los sindicatos, ¿cuánta gente está de acuerdo con las políticas que les imponen sus dirigentes, que han sido impuestos a su vez, o han sido puestos ahí muchas veces por el Partido Comunista? Como pasa con los profesores, como pasa como pasa con tantas organizaciones. Entonces, ya tenemos el Partido Comunista afuera. Después los otros también han puesto condiciones, Nicole. ¿Qué clase de acuerdo es ese en que una parte llega golpeando la mesa con condiciones? Bueno, el Frente Amplio... No va a poder ser. No va a haber un acuerdo de verdad. El Frente Amplio está revisando, está como dicen, en suspenso. El Partido Comunista ya se arrestó. El Partido Socialista tampoco dijo que lo iba a integrar inmediatamente el acuerdo, pero tú sabes que tienen planteamientos que son muy específicos. En el caso del PC con el Partido Socialista, algunos del PR han dicho que, por ejemplo, no se sentarían en un acuerdo si no cambian las AFP. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está planteando hoy el presidente? Que no hay un acuerdo. No hay un acuerdo. No, ellos no lo ven como un acuerdo, lo ven como una oportunidad para imponerle su idea, su programa al gobierno. Un acuerdo, en primer lugar, supone que ambas partes no solo llegan en igualdad de condiciones, sino que llegan sin una agenda previa, tratan de llegar a una idea común acerca de qué hacer con ciertos problemas que se han suscitado. Eso es un acuerdo. Nos ponemos de acuerdo cómo vamos a enfrentar esta crisis. Nos ponemos de acuerdo en lo que viene. No llegamos con una lista de lavandería con peticiones que se tienen que cumplir y que pertenecen en cierto sentido al pasado. Por lo tanto, no va a haber acuerdo. Van a haber farsas, van a haber palabrerías. El Frente Amplio tampoco va a firmar ninguna cosa, suponiendo que el Frente Amplio sea una entidad homogénea, cosa que no es, son 16 sensibilidades, ¿no? Van a hacer como que están estudiando el asunto, porque no es cuestión de decir que no al tiro como hizo el Partido Comunista, al cual le importa bastante poco este tema de la credibilidad del público, porque son una secta de partida muy pequeña, por lo tanto su 5% no va a cambiar mucho, hagan lo que hagan. Los demás hacen la comedia, que vamos a estudiarlo, pero en el fondo van a hacer lo mismo, que los socialistas van a llegar, o que el PPD van a llegar con una lista de condiciones. Por lo tanto, no va a haber ningún acuerdo.
No va yo no a sé haber si un se... acuerdo como se entiende la palabra acuerdo, como el público entendería un acuerdo. No, no lo va a haber. Yo hace rato que estoy diciendo aquí una cosa bastante obvia para cualquiera. En Chile no hay espacio para acuerdos. Las distancias entre las visiones que tenemos del país unos y otros son abismales. Cuando hay un abismo, no pueden haber acuerdos. Los acuerdos suponen ciertos terrenos comunes. Y ahora dime tú, ¿cuál es el terreno común? Lo único común es que estamos todos, podemos enfermarnos, pero eso no es un terreno común político. Bueno, a José Miguel Insulza, que le queda poco piso político, lo único que le he escuchado de una manera muy cierta es una entrevista que dio a propósito de esto de los acuerdos y dijo que en el año 2003, cuando él selló el acuerdo con Pablo Longueira, dijo, en esa época era muchísimo más fácil, y hay que ser realistas con la época que se está viviendo hoy, porque el país en ese entonces era muy distinto, pero hoy es tremendamente complicado. Creo que ha sido lo más cierto que ha dicho en los últimos 20 años. No. Bueno, es evidente, pues sí, claro, y si vamos más para atrás, de 2013, si vamos a la época de don Patricio Elwin, cuando todo el mundo estaba muerto de miedo de que hubiera otro golpe, cuando había que, la tarea era obvia, era reconstituir el sistema republicano, todos podían estar de acuerdo, pues había un terreno común. Cuando hay terreno común, tú puedes llegar a acuerdos. Los acuerdos suponen tácitamente que tú te mueves más o menos en un territorio semejante, por lo tanto es posible. Pero cuando hay un abismo, bueno, el abismo solamente se puede superar con un pontífice. Pontífice significa el que hace puentes. De ahí viene lo del pontífice por el Papa, qué sé yo. ¿De dónde saldría un pontífice ahora? ¿Quién podría llegar a construir un puente entre las visiones del PC, el Frente Amplio, los socialistas, y las visiones de Jacques Rieselberger, por ejemplo, Rieselberger, o Piñera, o tuyas o mías? ¿Quién? ¿De dónde? ¿De qué planeta? No hay. En este momento en Chile la política llegó, como llegó el 73, como llegó, y antes de eso, de hecho, llegó a esas situaciones en las cuales la resolución parte o se basa en que uno de los bandos venza al otro. Eso es todo. No a base de un acuerdo, sino que a base de una victoria. Y ojalá que esa victoria o esa derrota se produzca en las urnas y no en los féretros. Bueno, es mi posición, que es una dinámica muy contaminante para nuestra política. La posición hoy, yo creo que se ha ido radicalizando. De manera, finalmente, el rol que tienen es oponerse a todo lo que haga el gobierno. Da lo mismo lo que haga, hay que oponerse. Me parece que ese es el espacio que encontraron hoy, por lo menos mediáticamente, o en su relato. El relato es oponernos al gobierno. Si el gobierno hubiera decidido hacer transferencia directa, transferencia monetaria, hubieran dicho, pero ¿por qué no entrega cajas, que es más inmediato? La gente necesita alimentos, se entrega directo en cada casa, hacen lo de las cajas y empiezan a reclamar porque tienen que hacer transferencia directa y no las cajas es una mala idea. Entonces, me parece que entender el rol de la oposición, sea quien sea que esté en la oposición, como oponerse a lo que venga, de alguna manera u otra. Yo planteaba el tema, Fernando, que me lo contestaste muy simple, muy claro, en el sentido que a lo mejor yo lo que quise plantear es que la democracia tiene implícito una obligación de estar a la altura, y lo que está ocurriendo hoy es que no tiene, por lo menos, antecedentes en nuestro país, es una crisis tremenda. Sí. Entonces, en el sentido de que quienes tengan cargos de poder tienen que estar a la altura. Ya no estamos en la jugarreta política de voy a pelear el proyecto, porque a lo mejor ese proyecto significa acelerar a lo mejor una medida económica que es relevante porque la gente finalmente en sus casas no está saliendo a trabajar. Un poco eso es el concepto que te estaba planteando con respecto a si acaso la democracia en sí misma no significa tener ciertas obligaciones. Sí, claro, en teoría tiene ese significado, pero en la práctica, cuando se producen situaciones como las que estamos experimentando ahora en Chile, todo eso se convierte en literatura nada más. Cada cual tiene claro de que está en una coyuntura estratégica y que hay que vencer al enemigo, al adversario, y se emplean los medios que sean necesarios. Se emplea el vandalismo, se emplea la calle, se emplean las movilizaciones, se emplea la obstrucción en el Congreso, se emplean el poner condiciones para todo, se emplea lo que sea necesario, como en la guerra.
y el hecho de que la democracia asume o supone que somos todos hermanos en Cristo y que aceptamos todos por igual las cosas que supone la democracia, eso se olvida, pasa a segundo plano. Es como en la guerra tú te olvidas de que matar es un crimen, pues, y tú matas, estás en una guerra, se suspenden todas las leyes de la decencia normal, llamémoslo así. Y hoy en día están suspendidas todas las normas de la decencia política, porque la cuestión es vencer o morir en cierto sentido. Y en cuanto a la oposición, ¿qué otra cosa pueden hacer salvo oponerse si no tienen ninguna idea propia? Salvo, en el plano económico, ofrecer lo de siempre, gastos y impuestos. A eso se reducen las políticas de la izquierda. Ahora inventaron el impuesto a los súper ricos. No sé a qué llaman súper ricos, dicho sea de paso. A lo mejor hasta tú caerías dentro de la categoría. A lo mejor súper rico es ya ganar 2 palos, 1,5 palos. A lo mejor súper rico es bueno. ¿Qué sacas tú con razonar con gente así, de que una cantidad de plata que viene una sola vez no resuelve los problemas y que una cantidad de plata sacada a los súper ricos dividida por los millones de chilenos que no son súper ricos son sal y agua y no haría ninguna diferencia? La única diferencia sería que esos súper ricos no van a poder invertir ese dinero o hacer algo positivo con ese dinero, porque se va a disolver en millones de personas sin beneficiar a esas millones de personas y sin beneficiar a la economía. Anda a hacer ese raciocinio. Te van a decir que tú eres una reaccionaria, que tú estás defendiendo a los súper ricos. Entonces... Yo defiendo a cualquiera que genere en este país. Oye, déjame darte un detalle. ¿No vas a que eres fascista, entonces? No, jamás, jamás. Cualquiera que quiera trabajar, ¿ves? Que hay que levantar y enarbolar el trabajo, porque vamos a necesitar crecer y llevamos muchos años creyendo que este país se provee solo, que el Estado provee pidiendo cosas. Hay que hablar de crecimiento sin vergüenza, hay que hablar de trabajo, y para eso me parece que quienes tienen en su diario o en su agenda el tema de cómo crecer tendrían que plantearlo sin ninguna vergüenza. ¿Sabes que Chile tiene que crecer? Si eso es lo que tiene que hacer. Oye, ¿tú sabes lo que ocurrió a propósito de la polémica con el tema de las cajas y el reclamo que hacía la oposición y algunos alcaldes de por qué no se hacía la transferencia directa? ¿Tú sabes la experiencia que hubo en el año 2014 cuando fue el gran incendio en Valparaíso? Que la gente perdió todo y se les dieron algunos gift cards por 200.000 pesos. ¿En qué gastaron los 200.000 pesos del gift card? Te puede hacer un análisis. Zapatillas deportivas por 80.000 pesos, camisetas del Colo-Colo, camisetas de la Universidad de Chile. Me parece que sin ninguna evidencia se le lanzó esta polémica al gobierno y esta crítica sin ni siquiera saber si las transferencias o las gift cards o las tarjetas podían funcionar mejor. Está claro que está el tema de encontrar siempre algo, como tú dices, para criticar al gobierno, hacer el reproche. Esa es una razón. La otra razón es que aquí estamos en presencia de gente muy deficitaria intelectualmente. O sea, no analizan pero ni una jugada para adelante. No piensan, no se acuerdan, no hacen uso de la experiencia de este país o la experiencia personal, no hacen uso del raciocinio. Claro, uno los ve, tú los verás, yo no veo televisión, pero uno los ve, los escucha hablar y se da cuenta que muchas de estas personas, muchas de estos que venían a salvar el país, son realmente una manga de ignorantes y de mediocres, que son los que generan cosas como estas. O sea, ayuda bastante para hacer una política basada en la pura oposición, el que quienes la hagan sean muy limitados intelectualmente, o sea, que nunca se les ocurre pensar que hay una cosa más importante que se llama país, que se llama sociedad, y estén pensando siempre en cosas menores, cosas chiquititas, las que están al alcance de su miopía intelectual, el interés del partido, cómo voy yo en la parada, cómo jodemos al gobierno, ofrezcamos plata porque eso es lo que le gusta a la gente. Y si tú les dices este ejemplo de que no habría ninguna garantía de que muchas personas van a gastar bien la plata, te dirían otro argumento estúpido como suelen usar, que lo que pasa es que tú eres reaccionario y que eres fascista. Entonces, tenemos también este problema, que
hay demasiada gente muy recontra penca haciendo política en este país. La verdad, no podemos dejar de lado esa variable. Incluso en el Senado, gente realmente penca, gente que no sabe la tabla del tren, Nicole. Entonces, es una tormenta perfecta. Por un lado, un abismo que separa las ideas y las concepciones, y por otro lado, un personal político de muy mala calidad. Al lado de esa gente, de esta gente joven que ha llegado especialmente, o esta gente nueva, si no son tan jóvenes, los José Miguel Insulza casi parecen genios deslumbrantes. Casi parecen genios deslumbrantes por comparación. O los Jorge Pizarro también, porque por último tienen algo de seso y algo de experiencia. Así es que, ¿qué quieres que te diga? Estamos jodidos. Yo creo de alguna manera que sí, que el sistema político no está a la altura y a quienes hemos elegido en el Congreso tampoco, pero ¿sabes que hay una fuerza? Tú lo relataste en un programa y me gustó mucho y estoy totalmente de acuerdo. Hay una capa de la sociedad paralela al mundo político con una fuerza y con una inteligencia y con una capacidad de innovación tremenda. Por ejemplo, el tema de la ayuda, para ir a un plano quizás más pequeño, cuando empezaron estas manifestaciones que eran bastante instrumentalizadas, pero de alguna manera uno supone que con tanta cuarentena sí van a empezar a necesitar insumos básicos porque la gente simplemente no está trabajando. Y de alguna manera hubo una reacción, lo vi a través de redes sociales y lo vi a través de otras plataformas y también de contactos, de cómo se fueron organizando en la sociedad civil para ir en ayuda de distintas comunas donde realmente lo necesitaban. Fue inmediato y fue muy rápido. Y uno ve cómo esta dinámica que tiene la sociedad y esta como fuerza que tiene y que va a ayudar, yo pienso, Fernando, que de alguna manera u otra, esa gran capa que tiene Chile, que es su gente, no la que está metida en política y está ideologizada, yo creo que sí puede sacar adelante este país y sacar adelante del problema económico que se nos viene. Hay una sociedad civil tremendamente capaz, tremendamente inteligente y tremendamente organizada también. Bueno, no sé si serán tan tremendamente inteligentes, pero sin duda la gente tiene instinto de supervivencia y la historia nos muestra que incluso en las situaciones mucho peores que la que vivimos ahora, países demolidos por la guerra, salen adelante porque hay que vivir, hay que comer. Y lo que sí, no esperemos que esas soluciones vengan de los políticos, eso no va a ocurrir, esa gente no nos va a dar soluciones. Es difícil, no es imposible, pero es bastante difícil. Déjame ahora entrar al último bloque publicitario. Les recuerdo a ustedes, amigas y amigos que tienen o manejan empresas, que Controller es una empresa que se creó para optimizar su aparato administrativo, financiero, la gerencia personal, todo ese área donde se mueven papeles, donde se mueve dinero en el fondo, y donde siempre hay problemas. Controller fue creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en esto, en empresas internacionales, y le aseguran a usted una optimización estupenda de su aparato administrativo. A mi izquierda están los teléfonos, los contactos, no cuesta un peso comunicarse con ellos, contarle, mire, mi empresa es así, asá, ¿qué podrían hacer por mí? Y todo eso no cuesta nada y puede cambiar completamente la vida de su empresa. Así que pónganse en contacto ya, ahí están todos los datos con Controller. Y para lavar su ropa, Lavo Club, producto hecho en Chile, desarrollado en Chile, distribuido en Chile. El tanque de 10 litros, Nicole, tienes que comprar esto, no sabes tú lo bueno que es. 10 litros que te duran una eternidad. El producto es biodegradable, hipoalergénico, la gente con piel delicada como tú, saben lo que es un detergente que te pones la ropa a lavar y te empieza a picar por todos lados porque el detergente era jodido. Este es hipoalergénico, no produce ningún problema. Y cuando usted necesite cambiar el tanque, usted se pone en contacto con ellos. Aquí están los contactos a mi izquierda o a mi derecha, según donde lo pongan ahora, y le van a llevar a la casa el producto. Lavo Club. Y finalmente, estimados, para desinfectar una casa, un departamento, un lugar de tránsito de personas, un automóvil, hasta una bomba de benzina donde entra gente, pónganse en contacto con ozonium.cl. Van a llegar ahí unos señores como de otro planeta, con máscaras y trajes especiales, a desinfectarles con
ozono, producto natural, que elimina el COVID-19, elimina todos los virus, elimina las bacterias, elimina los olores, lo elimina todo. Y no lo elimina usted ni a sus mascotas porque no le hace daño a nadie, completamente no deja residuos tóxicos. Como es un gas, se expande por todos lados, no tiene que estarse preocupando de a dónde tiré el chorrito con el producto, el gas se expande por todos lados y desinfecta todo completamente. Así es que desinfecte con ozono, con ozonium.cl. Nicole, los últimos 2 minutos. 1 minuto, no. No, 2. ¿Cuánto? 2. No. Queríamos tratar el tema de Hong Kong, Estados Unidos, la otra arista que se abre en la pelea que tienen estos dos países, y esto a propósito de esta Ley de Seguridad Nacional, que fue uno de los productos que salió de la Asamblea Nacional Popular de China. Tú sabes que hay que arrancar de todo lo que se llame popular. Cuando usted le pongan el nombre no sé cuánto popular, usted arranque, porque no es popular. Pero bueno, ahí están los delegados del Partido Comunista y debatieron y sacaron esta Ley de Seguridad Nacional que mañana además se tiene que seguir un proceso legislativo en China. Y esta Ley de Seguridad Nacional ha sido finalmente la detonante para que hoy el secretario de Estado Mike Pompeo certificara ante el Congreso de Estados Unidos que Hong Kong ya no es políticamente autónomo de China. Ahora, no es que Mike Pompeo haya ido especialmente a hablar de esto al Congreso norteamericano. Esto lo tiene que hacer todos los años. Es una revisión anual que hace Estados Unidos sobre Hong Kong, debido a que ellos tienen una ley donde le dan trato preferencial económico a Hong Kong, por lo tanto tienen ciertas garantías, sí, ciertos productos libres de impuestos. Eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Eso también veremos. Yo creo que el Congreso va a votar para terminar con esas preferencias comerciales, y esto va a agregar otro cubo o galón de benzina al conflicto que sigue creciendo entre China y Estados Unidos. Ya les he explicado a ustedes que todos los días ambos lados ponen más recursos militares en la zona, bombarderos, aviones, portaaviones, toda la ferretería militar. El lenguaje se está haciendo cada vez más agrio. Ahora, como les digo, muy probablemente el Congreso va a votar por poner fin a estas preferencias comerciales. Es un tremendo golpe para China, que mantenía esta cierta independencia de Hong Kong porque le convenía comercialmente tener empresas occidentales que tenían su sede en Hong Kong. Tú sabes, hay miles de empresas en Hong Kong. Usted vea sus artefactos electrónicos hechos en China y abajo Hong Kong. Va a ser un golpe tremendo y vamos a ver qué consecuencias tiene, pero eso lo podremos ir viendo en los próximos días. Quizás el próximo jueves, Nicole, vamos a estar quizás ya qué cosas más graves examinando la relación entre China y Estados Unidos. Cualquier momento puede haber, entre paréntesis, una escaramuza militar, porque esto va más allá del control a veces de las autoridades superiores. Muchas de estas situaciones se inician en los planos más bajos. Allí donde se encuentra un avión norteamericano, combate con unos chinos haciéndose gestos, haciéndose así por la ventanilla, por ejemplo, de repente van a haber tiros. Pero en fin. Pero déjame agregarle un detalle a esto de Hong Kong, porque finalmente también es importante no solo lo que diga Estados Unidos. Estados Unidos le tiene una ley especial a Hong Kong. ¿Qué es lo que va a decir la comunidad internacional? Porque el acuerdo que firmó China con Gran Bretaña en el traspaso en el año 1997 duraba hasta el 2047. Ahí quedó en una nebulosa y se supone que en el 2047 a lo mejor lo que hizo Gran Bretaña junto con la ONU, porque fue avalado por la ONU el proyecto, a lo mejor pensaban que China iba a tener otro sistema político, no lo sé, pero el acuerdo de un país, dos sistemas dura 50 años, queda un montón. Entonces, no solamente se trata de Estados Unidos o una pataleta de Donald Trump, porque pareciera que todo lo que hace es una pataleta. Acá se trata de si China va a respetar un acuerdo que tomó internacionalmente. ¿Y cómo va a reaccionar la comunidad internacional ante eso? Bueno, ya está claro que no lo respetó. China está en otra postura, ahora se sienten fuertes, poderosos económica, militarmente, y están claramente en todo orden de cosas, están actuando con un estilo bastante distinto al de los antepasados confucianos, de los emperadores chinos, que se movían con sigilosos y lentos. Y con esto terminamos, estimadas amigas y amigos, el programa de hoy. Nicole, ha sido un placer, como de costumbre, trabajar contigo. Nos estaríamos viendo el próximo jueves, si es que el planeta está en pie todavía. No te preocupes del año 47.
porque el año 47 este planeta ya va a estar bajo la invasión y el control de mis colegas extraterrestres.